Lo que tres niños vieron en 1917 no fue un sueño, fue un mapa aterrador de nuestro presente que nadie se atrevió a creer hasta hoy. Estamos en el año 1917. El mundo se está desangrando. La Primera Guerra Mundial ha convertido los campos de Europa en cementerios de lodo y alambre de púas. La humanidad cree que ha visto el infierno en la tierra, pero en una pequeña aldea perdida de Portugal llamada Cova da Iria, tres niños están a punto de descubrir que el verdadero horror no está en las trincheras de Francia. El verdadero peligro no son las balas, ni el gas mostaza, ni los imperios que caen. Es el 13 de julio, el sol del mediodía quema la piel. Lucía, de 10 años, Francisco, de 9, y Jacinta, de 7, están arrodillados sobre las piedras y los arbustos secos. No están jugando. Sus rostros están pálidos, transfigurados por una mezcla de terror absoluto y fascinación divina. Lo que están viendo en este preciso instante no es una alucinación colectiva. No es una metáfora poética. Es una advertencia tan cruda, tan visual y tan aterradora que la pequeña Jacinta, de solo 7 años, nunca volverá a ser la misma. Dejará de jugar, dejará de bailar y pasará el resto de su corta vida ofreciendo cada respiro para evitar que una sola alma caiga en el lugar que sus ojos infantiles acaban de contemplar. Hoy, en el año 2026, mientras miramos nuestros propios titulares de noticias, rumores de guerra, crisis espiritual, desesperanza global, necesitamos volver a ese momento, porque el secreto que la Virgen María les confió ese día no era para el siglo XX, era un mapa de ruta para nosotros, para ti, para hoy. Prepárate, vamos a abrir el expediente de Fátima como nunca antes lo habías escuchado, no como una historia piadosa de estampita, sino como el thriller geopolítico y espiritual más importante de la historia humana. Imagina el contraste. El cielo de Portugal es de un azul insultante, los pájaros cantan, pero frente a los niños la realidad se ha rasgado. La Virgen María, bellísima, vestida de luz, no les sonríe dulcemente en este momento. Ella abre sus manos, y de sus manos no salen rayos de gracia, sino un haz de luz que penetra la tierra. El suelo desaparece. Lucía lo describiría años después con una precisión periodística que hiela la sangre. Vieron ante sus pies un inmenso mar de fuego. No era fuego físico, como el de una hoguera. Era un fuego líquido, espiritual, inteligente. Y sumergidos en ese fuego, vieron a los demonios y a las almas. Detente un segundo. Piensa en esto. Eran niños. Hoy protegemos a los niños de ver una película de terror, pero el cielo decidió que estos tres pequeños pastores debían ver la realidad última de la condenación eterna. Lucía dice que las almas tenían formas humanas, pero eran transparentes, como brasas encendidas, negras o bronceadas, flotando en el incendio. Eran llevadas por las llamas que salían de ellas mismas, junto con nubes de humo, cayendo hacia todos lados como chispas en un gran incendio, sin peso ni equilibrio. Y los sonidos, Lucía dice que lo peor no fue lo que vieron, sino lo que escucharon. Los alaridos, los gemidos de dolor y desesperación, no eran gritos de arrepentimiento, eran gritos de odio, odio eterno. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros como carbones encendidos. La visión duró solo un instante. Lucía escribió después: si no hubiera sido por la promesa de la Virgen de llevarnos al cielo, creo que habríamos muerto de miedo y espanto allí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué una madre mostraría esto a sus hijos? Aquí es donde entra el misterio que el mundo moderno, en su arrogancia, ha decidido ignorar. La Virgen no les mostró el infierno para asustarlos. Se los mostró porque el mundo estaba viviendo como si el infierno no existiera, y cuando la humanidad olvida el destino eterno, empieza a crear infiernos temporales en la tierra. Los niños levantan la vista, temblando, con lágrimas en los ojos. La Virgen, con una tristeza infinita en su mirada, les dice: habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Y entonces la narrativa cambia. De lo teológico pasamos a lo político, a lo histórico. La Virgen les dice: la guerra va a terminar. Se refería a la Primera Guerra Mundial. Y así fue. Un año después, en 1918, el silencio volvió a los campos de Europa. Pero, y este pero es la bisagra sobre la que gira el siglo XX, si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Pío XI. Ese papa aún no existía. Fátima estaba nombrando a un futuro pontífice por su nombre, y predijo la señal: cuando veáis una noche iluminada,
por una luz desconocida. Saltemos en el tiempo. Enero de 1938, el cielo de Europa, desde Londres hasta Viena, se tiñe de un rojo sangre. Los astrónomos dijeron que fue una aurora boreal excepcional. Lucía, ya una monja de clausura, vio el cielo desde su celda y supo la verdad, era la señal. Semanas después, Hitler anexionaba Austria. La maquinaria de la Segunda Guerra Mundial se ponía en marcha. Pero la Virgen fue más específica, mucho más específica. Habló de un país que en 1917 era una nación cristiana, agraria y devota. Rusia esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Piensa en la fecha. Julio de 1917, la revolución bolchevique de octubre aún no había sucedido. Lenin aún no había tomado el poder total. El comunismo ateo como Estado global no existía. ¿Cómo podían 3 niños analfabetos de la Sierra Portuguesa saber sobre Rusia y sus errores? Ni siquiera sabían si Rusia era una mujer, una ciudad o un tipo de comida. Sin embargo, profetizaron con exactitud matemática la expansión de una ideología que mataría a más de 100 millones de personas en el siglo XX, el materialismo ateo, la idea de que Dios es un obstáculo para la libertad humana. Y aquí es donde el mensaje aterriza en 2026. Porque, hermano mío, los errores de Rusia no murieron con la caída del muro de Berlín. Mira a tu alrededor hoy. ¿No ves un materialismo agresivo? ¿No ves leyes que intentan redefinir la naturaleza humana misma? ¿No ves una persecución a veces sutil y a veces sangrienta contra aquellos que defienden la fe? Los errores de Rusia no eran solo económicos, eran antropológicos. Eran el intento de construir un paraíso en la tierra sin Dios. Y ese intento siempre invariablemente termina construyendo un campo de concentración. Durante décadas, el mundo contuvo el aliento por la tercera parte del secreto. Se especulaba con el fin del mundo, con una guerra nuclear, con apostasía dentro del Vaticano. El 13 de mayo de 1981, en la plaza de San Pedro, un turco llamado Ali Akka levantó una pistola Browning y disparó contra el Papa Juan Pablo II. La fecha es clave. 13 de mayo. El mismo día de la primera aparición de Fátima, el Papa cayó. La bala entró en su abdomen, perforó el colon, rozó la aorta abdominal por unos milímetros. Si hubiera tocado la aorta, San Juan Pablo II habría muerto en el acto de sangrado. Mientras luchaba por su vida en el hospital Gemelli, pidió el sobre con el tercer secreto de Fátima. Lo leyó y comprendió. La visión mostraba a un obispo vestido de blanco subiendo una montaña empinada, atravesando una ciudad en ruinas llena de cadáveres y siendo asesinado por soldados bajo una cruz. Juan Pablo II se reconoció en esa visión, pero notó algo que cambiaba el destino. En la visión, el Papa moría. En la realidad, él sobrevivió. ¿Por qué? El Papa lo dijo después con una frase que debería estar grabada en piedra. Una mano disparó la bala y otra mano la guió. La mano materna de María desvió la trayectoria de la física. Esto nos enseña la lección más importante para el año 2026. El futuro no está escrito en piedra. No existe el destino fatalista. La oración cambia la historia. La penitencia altera los mapas de guerra. Si el Papa sobrevivió, fue porque hubo intercesión, porque hubo oración. Y eso significa que las catástrofes que tememos para nuestro tiempo, las guerras que se anuncian en los noticieros de hoy, pueden ser detenidas. No por la ONU, no por tratados de paz firmados con tinta que se borra, sino por rodillas que se doblan en el suelo y manos que desgranan el rosario. Hemos hablado del infierno, hemos hablado de guerras, hemos hablado de balas, pero si te quedas solo con eso, no has entendido nada de Fátima. El mensaje final no es el miedo. Es la promesa más audaz que se ha hecho en la historia reciente. En medio de la visión del desastre, la Virgen dio una sentencia definitiva. Por fin mi inmaculado corazón triunfará. No dijo quizás triunfe, no dijo espero ganar, dijo triunfará. Es una certeza absoluta. Pero ¿qué significa ese triunfo en 2026? No significa que todos nuestros problemas desaparecerán mágicamente mañana. Significa que en medio del caos, en medio de la confusión doctrinal, en medio de una cultura que celebra la muerte, hay un refugio seguro. Dios nos ha dado, literalmente, un trasplante de corazón. Nos ofrece el corazón de su madre como arca de salvación. Fátima nos dio herramientas prácticas, casi militares, para esta batalla espiritual. Primero, el Santo Rosario, no como un amuleto, sino como una cadena que ata al mal.
Lucía dijo que no hay problema, por difícil que sea, temporal o espiritual, que no se pueda resolver con el rosario. Segundo, la devoción de los primeros sábados. Reparar, consolar a Dios. ¿Te imaginas? El creador del universo busca consuelo en ti. Tercero, la consagración, entregarte totalmente a ella. Mira, quizás hoy sientes que el mundo se cae a pedazos. Quizás miras el futuro de tus hijos y sientes angustia. Quizás luchas contra un pecado que te parece invencible. Recuerda a esos tres niños, Jacinta, Francisco y Lucía. Eran pequeños, frágiles, analfabetos, pero con su sí detuvieron guerras. Tú tienes el mismo poder. La batalla actual es feroz. Sor Lucía le dijo al cardenal Caffarra que la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y la familia. ¿Te suena familiar? No es eso lo que vemos en los titulares de 2026, pero no tengas miedo. Ella ya nos dio el final de la película. Ella aplasta la cabeza de la serpiente. El secreto de Fátima, el verdadero secreto, es que la misericordia de Dios es más fuerte que cualquier mal que el ser humano pueda inventar. Covadairia no fue el escenario de una tragedia, fue el escenario de un rescate, y ese rescate sigue activo hoy, ahora mismo, mientras escuchas esto. Ahora te pregunto a ti, directamente a los ojos de tu alma, ¿de qué lado de la profecía quieres estar? ¿Quieres ser un espectador pasivo de los errores del mundo? ¿O quieres ser parte del ejército del Inmaculado Corazón? La Virgen está buscando almas dispuestas. No busca superhéroes, busca corazones humildes que digan, Madre, aquí estoy, úsame. Hoy esta noche toma tu rosario. No lo dejes en la mesita de noche acumulando polvo, empúñalo, reza por la paz, reza por tu familia, reza por la conversión de los que creen que el infierno es un mito. Porque la historia no la escriben los presidentes ni los reyes, la historia la escriben los santos ocultos que rezan en silencio. Sé tú uno de ellos. Sé tú el milagro que el mundo necesita. El Inmaculado Corazón triunfará. Asegúrate de estar dentro de ese corazón cuando suceda. Soy tu nombre y esto es una llamada a despertar. Si esta historia encendió una llama en tu pecho, si sentiste la urgencia del mensaje, no te lo guardes. Comparte este video. Haz que el mensaje llegue a otros rincones. Suscríbete y únete a esta comunidad que no se rinde ante la oscuridad. Que Dios te bendiga y que la Virgen de Fátima cubra tu vida con su manto de luz. Hasta pronto.